Hola, buenas mis cortitos. Hoy les traigo la historia de Kagurabachi. Chiro, un joven aprendiz de herrero, vivía feliz trabajando junto a su padre, hasta que pasa lo de siempre. La escena estalla con el sonido ensordecedor del metal chocando contra el metal. Chispas incandescentes vuelan por todo el taller mientras el acero al rojo vivo es castigado por el martillo. No es solo trabajo, es un proceso sagrado. El acero se dobla, se estira y se purifica miles de veces hasta que esa masa informe se transforma en una katana de una belleza letal. Volvemos atrás, a los días de paz en la residencia Rokuira. El ambiente es distinto, casi familiar. Kunisige, el legendario herrero, está absorto mirando su pecera. Está obsesionado con sus peces dorados, el negro, el rojo y el tricolor. Chiro lo observa con una mezcla de respeto y resignación, recordándole que, aunque él sea el genio, es Chiro quien mantiene todo en orden y limpia el taller. Vemos a Chiro entregado al entrenamiento. Sus manos ya no son las de un niño, están llenas de callos y esfuerzo. Mientras su padre bromea sobre peces, Chiro absorbe cada lección sobre la forja. Entonces llega Shiba. La atmósfera se vuelve pesada cuando entran en el taller. Shiba mira a Kunisige y suelta la verdad que el mundo ignora: las katanas que este hombre forjó fueron las que terminaron la última gran guerra. Kunisige es un héroe que cargó con el destino del país sobre su yunque. Chiro escucha en silencio. Su padre intenta quitarle hierro al asunto con bromas, pero la mirada de Chiro es diferente. Él no quiere la gloria, quiere la maestría. Quiere ser capaz de portar esa responsabilidad. Una espada solitaria preside la sala, cargada de una presencia imponente. Al fondo, Kunisige entra en la estancia, marcando el inicio de una lección importante. El padre revela que el sótano guarda secretos, katanas forjadas incluso antes del nacimiento de Chiro. Es la magnitud de un legado que el joven apenas empieza a comprender. Con la guardia en mano, Kunisige le recuerda que sus creaciones han salvado vidas y definido épocas enteras. Chiro escucha, asimilando el peso histórico de su familia. La mirada de Kunisige se endurece al mostrar el filo. Lanza la advertencia final: por mucha gloria que den, no dejan de ser herramientas creadas para quitar la vida. Kunisige rebana un poste de práctica con facilidad, advirtiendo que los herreros son cómplices de las muertes que causan sus obras y estas caen en malas manos. Explica que una katana debe ser empuñada con principios por quienes protegen a los débiles, una responsabilidad que también recae sobre ellos como creadores. Ante la pregunta de si puede llevar esa carga sobre sus hombros, un Chiro decidido mira fijamente a su padre y se compromete formalmente a asumirla. Tras la solemne promesa de su hijo, Kunisige acepta su determinación con un simple ok y decide que es momento de volver al trabajo diario. Mientras Chiro observa la espalda de su padre con orgullo, Kunisige le dedica una última sonrisa de confianza, reafirmando que lo único que importa es que él crea en sí mismo. La tensión épica se rompe con un toque de humor cotidiano cuando Chiro, volviendo a su rol de asistente, le ordena secamente a su padre que limpie el desastre que acaba de armar en el suelo. La escena cambia radicalmente a un complejo de edificios tradicionales bajo un cielo abierto, marcando el final de los días de paz en el taller. Un hombre de aspecto rudo y mirada severa aparece en primer plano, sentenciando con frialdad: suficiente. Mátalo, dando inicio oficial a la era de violencia. Un chorro de sangre salpica el aire, un hombre vinculado es ejecutado sin piedad en un salón elegante. El asesino, un tipo rubio con camisa de flores, bromea con su última víctima mientras los hombres de traje rodean la escena llena de cadáveres. El bigotudo observa el desorden con asco, quejándose de la pandilla de bromistas y lanzando con desprecio unos papeles ensangrentados mientras el rubio sonríe cínicamente. El tipo de la camisa de flores se burla del joven capturado, llamándolo pobrecito por quedarse mudo del miedo, mientras el bigotudo ignora las bromas y exige saber quién más forma parte de su movimiento rebelde. El joven, herido y en el suelo, estalla en cólera recordándoles que, antes de que llegaran las ratas de la banda Korogumi, la ciudad era pacífica. Ahora ellos gobiernan con violencia, tomando tierras y dinero a su antojo. Ante los gritos del chico llamando los gusanos que infestan las calles, el bigotudo pierde la paciencia y le asesta un golpe brutal, silenciando su protesta por la fuerza. El bigotudo se recompone con frialdad y le pregunta al joven si tiene idea de quién los apoya realmente. El chico, aún desafiante, menciona a un hechicero, dejando claro que aunque los adultos tengan miedo, él no dejará que los gobiernen.
El hechicero, con su sombrero y trenza, aparece en escena con una sonrisa siniestra. ¡Qué fascinante!, exclama, mientras pide que le dejen al chico rebelde a él. Unas raíces oscuras y retorcidas brotan violentamente del suelo, atrapando los brazos del joven. El chico grita de dolor mientras el hechicero comenta con frialdad que la valentía suele nacer de la ignorancia. Cara a cara con el joven atrapado, el hechicero le pregunta con una sonrisa cínica si es la primera vez que presencia un arte semejante. El hechicero se despide con elegancia, haciendo un gesto con los dedos mientras el chico atrapado apenas puede respirar. Asegura que el árbol se desvanecerá con el tiempo y que solo busca educar a los jóvenes. La escena se corta bruscamente con el sonido rítmico de un tren. Vemos las ruedas metálicas avanzando pesadamente sobre las vías. Chiro despierta de sus pensamientos cuando una voz lo llama. Su rostro ahora muestra la cicatriz que cruza su ojo izquierdo, su mirada es mucho más madura y sombría. Siva aparece en el vagón, relajado y con un pescado a la parrilla en la mano. Buenos días, saluda mientras se sienta frente a Chiro, quien mantiene su katana siempre a mano, apoyada contra el asiento. Chiro comenta con su habitual seriedad que Siva huele a parrilla y que se suponía que se encontrarían en la estación, no en el tren. Siva, despreocupado, le ofrece un bocado mientras Chiro observa por la ventana, sumido en sus propios planes. El tren continúa su marcha con el sonido constante de las vías. Siva rompe el silencio preguntándole a Chiro si puede hacerle otra pregunta personal. Siva observa fijamente el rostro del joven y le pregunta directamente sobre la marca que cruza su ojo, esa cicatriz, podrías quitártela, ¿verdad? Siva insiste, señalando que la cicatriz realmente sobresale en su rostro y cuestiona por qué decide no hacer nada al respecto si tiene los medios para sanarla. Chiro rompe su silencio confesando que cada mañana, al lavarse la cara y verse en el espejo, esa cicatriz le obliga a recordar vívidamente aquel día. Con una mirada sombría, el joven sentencia que la marca en su rostro tiene un propósito, permitirle empezar cada jornada con un odio fresco que alimenta su determinación. Siva le advierte con preocupación que vivir así terminará por romperlo, a lo que Chiro responde desafiante preguntándole si acaso pretende detenerlo en su misión. El imponente tren negro llega finalmente a su destino. Mientras caminan entre coches antiguos por las calles de la ciudad, Siva le explica a Chiro que todo el lugar está bajo el control absoluto de la Yakuza Korogumi. Siva cuestiona la conexión de estos criminales con sus objetivos reales, al confirmar que son su única pista, propone que, si resultan ser hombres razonables, intentarán llegar a un trato con ellos antes de pasar a la acción. Siva y Chiro caminan por la calle, Siva se muestra escéptico ante la idea de encontrar hombres razonables tras ver el ambiente de la ciudad. Se topan con una multitud de ciudadanos que discuten con desesperación sobre el destino de quienes intentaron rebelarse. Siva observa con frialdad que los ejecutados pertenecían a un movimiento de oposición, señalando cómo la pandilla usa el terror para mantener a la gente a raya. Un plano crudo muestra los cuerpos colgados bajo el puente, un mensaje sangriento para cualquiera que ose interferir con los Korogumi. Chiro, ¿y si los Korogumi son unos cabrones colosales? Su mirada se vuelve gélida y decidida ante la atrocidad que tiene delante. Entre los lamentos de los ciudadanos que dicen que deben someterse para sobrevivir, Chiro destaca por su determinación. En el exterior de la base de los Korogumi, un subordinado llega exhausto y les reclama a sus compañeros que el trabajo de colgar los cuerpos de los rebeldes fue agotador, recriminándoles que podrían haber ayudado en lugar de quedarse allí descansando. Los guardias sentados a la mesa responden con total arrogancia y desinterés, aseguran que ya había hombres suficientes para esa tarea y que su única ocupación es vigilar la puerta. Mientras uno de ellos se burla preguntando si estar simplemente sentados cuenta como trabajo real. Los guardias sentados a la mesa responden con total arrogancia y desinterés, aseguran que ya había hombres suficientes para esa tarea y que su única ocupación es vigilar la puerta. Mientras uno de ellos se burla preguntando si estar simplemente sentados cuenta como trabajo real. Chiro aparece de la nada y atraviesa el cuello del líder con su espada mientras este aún tiene una sonrisa arrogante en el rostro. La sangre salpica la mesa mientras los subordinados observan en total shock cómo su compañero se desploma sin vida frente a ellos. En el fondo, Siva observa la escena señalando que él ya se encargó de los hombres que estaban afuera. Uno de los guardaespaldas grita de horror mientras Chiro realiza un movimiento acrobático, saltando sobre la mesa con su larga capa negra ondeando para atacar al siguiente objetivo.
Con una frialdad absoluta, Chiro sujeta la cabeza de otro mafioso contra la mesa mientras se disculpa sarcásticamente por haber interrumpido su cena. El último hombre en pie grita desesperado, preguntando qué demonios está haciendo, mientras Chiro lo encara con su espada desenvainada. Chiro se mueve como un torbellino de acero sobre la mesa del restaurante, cortando y eliminando a los mafiosos antes de que puedan reaccionar ante su presencia. El líder de los Korogumi, el hombre del bigote, pregunta con una mezcla de curiosidad y desprecio si Chiro está buscando las espadas usadas durante la guerra. El líder de los Korogumi, el hombre del bigote, pregunta con una mezcla de curiosidad y desprecio si Chiro está buscando las espadas usadas durante la guerra. El criminal revela que sabe que el joven tiene una hermana pequeña, lo que provoca una reacción de puro pánico y desesperación en el rehén. Quebrado por el miedo a que dañen a su hermana, el joven grita desesperadamente que lo contará todo, suplicando que se detengan mientras los mafiosos se preparan para retirarse con la información obtenida. Justo cuando los mafiosos se preparan para retirarse, Chiro entra en escena como un fantasma, de un solo tajo limpio y veloz, degüella a uno de los subordinados, cuya sangre brota violentamente ante la mirada atónita de sus compañeros. La velocidad de Chiro es sobrehumana. Antes de que el resto pueda desenvainar, él ya se ha desplazado entre ellos, cercenando el brazo de otro atacante que grita de dolor y confusión al ver su extremidad volar por el aire. El joven rehén observa la carnicería con los ojos desorbitados, incapaz de comprender quién es este salvador que está masacrando a sus captores con tanta frialdad. El bigotudo grita enfurecido preguntando quién es el intruso y dónde están sus guardias, mientras observa con horror los cuerpos de sus hombres esparcidos por el suelo. Siva, sentado con total despreocupación entre los cadáveres, se burla del jefe diciéndole que sus hombres se lo están pasando en grande y le revela un nombre que lo deja helado, Kunishi Rokuira. Siva le recuerda que el padre de Chiro fue el más grande de los herreros gracias a sus técnicas especiales de forja. El líder mafioso, sudando de nerviosismo, pregunta impaciente a dónde quiere llegar con esa historia. Chiro aparece como una sombra amenazante en el umbral de la puerta, rodeado por la oscuridad, mientras le dice fríamente al jefe que tiene algo que preguntarle. Con una mirada llena de odio y el rostro manchado por la sangre de sus enemigos, Chiro dicta su veredicto final: no puede dejar vivir a basura como ellos, especialmente después de haberlo visto empuñar esa espada sagrada. El bigotudo, fuera de sí, grita preguntando qué tienen ellos que ver con él y ordena a sus hombres que lo maten de inmediato. La horda de subordinados se lanza al ataque con sus katanas desenvainadas, gritando «mátenlo», mientras Chiro permanece inmóvil y calmado en la entrada. En un primer plano épico, Chiro comienza a desenvainar su espada mientras Siva explica que Kunishi Rokuira imbuía la hechicería directamente en el metal de la hoja. Siva continúa la explicación señalando que las cuchillas forjadas por el padre de Chiro albergan una fuerza mágica única y devastadora. Chiro finalmente libera el poder de su arma. Al instante, peces dorados hechos de tinta y energía mística comienzan a brotar de la hoja, listos para devorar a sus enemigos. Chiro ejecuta su técnica principal, Kuro, con un solo giro horizontal de su espada, libera una onda expansiva de tinta mágica que corta transversalmente a decenas de enemigos a la vez. La fuerza del impacto es tal que los cuerpos de los mafiosos son lanzados por los aires o partidos por la mitad, mientras Chiro aterriza con elegancia tras completar el ataque circular. Siva observa con calma la habitación bañada en sangre, donde Chiro ha exterminado a todos los guardaespaldas. Con voz firme, le ordena al líder sobreviviente que cuente todo lo que sepa sobre los Izaku. Mientras la hoja de la espada roza el cuello del jefe mafioso, este balbucea confundido sobre quiénes son los Izaku. Siva le aclara que ellos son la organización de hechiceros que da las órdenes. Chiro se cierne sobre él con una mirada gélida, advirtiéndole que será mejor que no intente actuar como un estúpido, ya que todos sus amigos mafiosos ya lo están esperando en el infierno. El bigotudo, asustado de terror, describe a los Izaku como auténticos monstruos. Ante esto, Chiro permanece en un silencio sepulcral, observando el miedo de su enemigo. El criminal le grita a Chiro que está demente por intentar buscarlos. Con una sonrisa amarga y vacía, Chiro acepta el insulto, afirmando que incluso si son monstruos, eso no lo detendrá. En un primer plano épico y sombrío que cierra el capítulo, Chiro jura su sangrienta promesa ante los restos de sus enemigos: a estos tipos los mataré a todos.
Shiva libera finalmente al joven rebelde de sus ataduras y, con un gesto compasivo, le da unas palmadas en la cabeza diciéndole que eso fue duro. El chico, aún en shock y cubierto de sangre, le agradece el rescate y pregunta con timidez quiénes son ellos. Shiva se presenta con total sencillez, pero la atmósfera cambia cuando Chiro ignora la conversación y comienza a alejarse en silencio a través del salón lleno de cadáveres. El joven rescatado observa con temor la espalda del hombre que acaba de aniquilar a sus captores sin dudar. En un primer plano gélido, Chiro muestra su verdadera naturaleza actual, con los ojos vacíos de piedad, sentencia que no le importa si sus enemigos son humanos o monstruos, su única misión en la vida es matarlos a todos. El líder de los Korogumi yace en el suelo, con el rostro empapado en sudor y los ojos desorbitados por el terror mientras la punta de la espada de Chiro lo mantiene inmovilizado. Shiva lo observa desde arriba con total desprecio, llamándolo hijo de perra mientras confirma que su reinado de terror en la ciudad ha llegado a un fin violento. Shiva se pone serio y le advierte al criminal que no es el momento de hacerse el valiente, le ordena que escuche con mucha atención cada palabra que Chiro está por decir. Recuperando su actitud relajada, levantando el pulgar, Shiva bromea diciendo que ya ha educado al hombre para que sea cooperativo. El tono de la conversación cambia drásticamente cuando Chiro menciona a los Izaku, la misteriosa organización que están rastreando. Chiro añade que es un grupo que empezó a operar de manera constante hace aproximadamente 4 años. Shiva y Chiro profundizan en el misterio de sus verdaderos enemigos. Shiva revela que circulan rumores de que los Izaku son un pequeño grupo de nigromantes de élite, aunque admite con frustración que esa información es todavía incierta y desearía tener pruebas más sólidas. Con un tono más ligero, Shiva le hace una señal de silencio mientras bromea con Chiro, preguntándole si no prefiere un interrogatorio de pregunta y respuesta y comentando que no necesitaba que educara también al criminal. Chiro ignora por completo las distracciones de su compañero, con una mirada implacable y el rostro aún manchado de sangre, se inclina hacia el líder de los Korogumi para dictar su sentencia final. Empieza a hablar de los Izaku. Cuéntame absolutamente todo lo que sepas. El bigotudo, acorralado y temblando, balbucea con terror preguntando quiénes son realmente Shiva y Chiro. Shiva, presintiendo el peligro, le sugiere al joven rescatado que mejor salga a tomar un poco de aire fresco. Chiro ignora la distracción y presiona al criminal, exigiéndole que empiece a hablar sobre los Izaku de inmediato. De repente, el rostro del hombre comienza a deformarse violentamente mientras grita de dolor. Chiro se da cuenta de que algo anda muy mal cuando el criminal apenas logra pronunciar Isa. Antes de colapsar. Una explosión de energía oscura y ramas negras brota del cuerpo del bigotudo, convirtiéndolo en una trampa mortal viviente. Chiro saltando, grita para que todos corran y se pongan a salvo. Las ramas de sombra atacan con furia, obligando a Shiva a reaccionar para proteger al chico mientras el caos se apodera del lugar. Shiva se disculpa por haber actuado de forma tan brusca mientras saca al joven rescatado a rastras de la base, justo a tiempo para escapar de la explosión de magia oscura. El joven, temblando y en estado de shock por lo que acaba de presenciar, apenas logra dar las gracias mientras pregunta confundido cómo y por qué ha sucedido algo tan terrorífico. Shiva lo observa con calma y le pregunta si es que nunca antes había visto nigromancia, señalando que el chico está demasiado impactado por la situación. Shiva explica que, aunque la mayoría de los nigromantes se encuentran en las grandes ciudades, siempre suele haber alguno operando en las zonas más rurales o apartadas. Shiva corre hacia Chiro gritando de alegría al verlo a salvo de la explosión mágica. Chiro aparece en primer plano, con el rostro manchado de sangre y una expresión de intensa seriedad mientras las ramas negras de la nigromancia aún rodean el lugar. Chiro comenta con alivio que la situación estuvo demasiado cerca y pregunta qué fue lo que le sucedió finalmente al líder de los Korogumi tras la transformación. Shiva analiza la situación con asombro, señalando que la trampa de nigromancia se activó en el instante exacto en que el hombre intentó hablar sobre los Izaku. Admite que no esperaba que hubieran implantado una magia tan bien preparada dentro del cuerpo de su propio aliado. Observando la magnitud del poder destructivo que brotó del cadáver, Chiro concluye con determinación que el nigromante responsable debe poseer un nivel de habilidad considerablemente alto. Entre los escombros y la vegetación mágica, Shiva y Chiro caminan con calma. Shiva anuncia que planea regresar a Tokio por el momento y Chiro decide acompañarlo. Chiro comienza a tambalearse por el cansancio extremo, y Shiva lo sostiene rápidamente, comentando que debe haber agotado toda su energía durante la batalla.
Mientras ayuda a su compañero, Shiba reflexiona internamente sobre el increíble progreso de Chiro. Recuerda que hace apenas 3 años el joven no tenía ninguna experiencia en combate. Shiba admite estar genuinamente impresionado, confesando que nunca imaginó que Chiro sería capaz de llegar tan lejos, especialmente considerando que todavía no ha dominado por completo el poder de la espada demonio. Shiba recuerda que la residencia y el taller de Rokuira estaban ocultos y protegidos del mundo exterior por una barrera mística. Como protector, Shiba era capaz de detectar cualquier anomalía en dicha barrera. Aquel fatídico día, sintió que algo andaba mal y se apresuró a llegar al lugar. Shiba llegó para encontrar el taller de su amigo reducido a ruinas humeantes. A lo lejos, pudo ver la silueta de Chiro sentado en el suelo, completamente devastado ante la destrucción de su hogar. Shiba llega finalmente al corazón del desastre y encuentra a Chiro arrodillado frente al cuerpo inerte de su padre, Rokuira. El joven está cubierto de sangre y cenizas, sosteniendo una espada mientras observa el taller completamente destruido. Al llegar a su lado, Shiba pregunta con horror qué es lo que ha sucedido allí. Chiro, con una calma aterradora y los ojos fijos en el vacío, simplemente pronuncia el nombre de su salvador, Shiba-san. En un primer plano de su rostro herido, Chiro revela finalmente quiénes fueron los responsables de la masacre. Fueron tres nigromantes. Entre los escombros, Chiro le explica a Shiba que se desmayó tras el ataque y que, al despertar, todo había terminado. Shiba reflexiona sobre la importancia del trabajo de su amigo. Durante la guerra, Rokuira inventó las espadas demonio, trayendo 6 de estas armas devastadoras al mundo. Tras el fin del conflicto, Rokuira logró recuperar las 6 espadas y decidió ocultarlas bajo tierra, justo debajo de su taller, para evitar que cayeran en las manos equivocadas. Shiba observa el vacío con sudor frío y pregunta con angustia si todas las espadas fueron robadas por los asaltantes. Shiba intenta consolar a Chiro, diciéndole que al menos se alegra de que él esté a salvo, aunque se preocupa visiblemente al notar la gravedad de las heridas del joven. Chiro, con dolor, comienza a recordar las palabras de su padre. En un recuerdo del pasado, Kunishige Rokuira le muestra a un joven Chiro las cajas que contienen las espadas demonio, explicando que cada una posee un poder especial único. Con una expresión solemne, el padre le advierte a su hijo que la espada que él aspira a crear no es simplemente una herramienta de poder, sino algo que debe nacer de un propósito real. Kunishige le pide que no se obsesione con crear espadas poderosas por pura vanidad, le insta a observar el mundo con sus propios ojos y a reflexionar profundamente sobre para qué y para quién forjaría un arma. Con una sonrisa cálida, le asegura a Chiro que descubrirán esa respuesta juntos, poco a poco, mientras el joven admite que él también intenta entenderlo cada día. El momento de ternura se rompe ligeramente cuando Chiro se burla de la camiseta de su padre, diciendo que es difícil tomarlo en serio con esa ropa, a lo que Kunishige reacciona indignado defendiendo su estilo. El recuerdo se desvanece dolorosamente con un primer plano del rostro de Kunishige, cubierto de sangre y sin vida, marcando el fin de esa enseñanza y el inicio de la cruzada de Chiro. Shiba observa en silencio, con una expresión de profunda tristeza, mientras Chiro aprieta la empuñadura de una espada, lamentando que los asesinos no tienen idea de la dedicación y el corazón que su padre ponía en cada forja. La mirada de Chiro se pierde en las ruinas del taller de su padre, repitiendo una y otra vez la pregunta por qué, mientras el mundo que conocía se desmorona frente a él. Shiba se disculpa con amargura, lamentando no haber llegado antes para evitar la masacre y preguntándose cómo es posible que los enemigos encontraran un lugar tan bien escondido. Entre lágrimas y furia, un joven Chiro jura que él será quien haga justicia por las creencias de su padre. Con una determinación aterradora, sentencia que encontrará a los asesinos y los matará a todos. Se revela un secreto fundamental: Rokuira pasó años completando una última arma tras la guerra. La espada que Chiro empuña ahora es la 7ª espada, la cual su padre protegió con su vida. Volviendo al presente, Chiro reflexiona sobre cómo, desde aquel día, no ha habido información clara sobre las espadas demonio o los Izaku, hasta ahora que finalmente tiene una pista sólida. Sabe que debe actuar rápido, pues sus armas sagradas podrían estar siendo abusadas en este mismo instante. Shiba interrumpe sus pensamientos para avisarle que es hora de partir. Han recibido información de que algo ha caído en su trampa, se ha avistado una de las espadas demonio.
La escena se traslada al horizonte iluminado de la capital con un título contundente, Tokio, Samurái de la Muerte.